Por décadas hemos vivido las consecuencias, los efectos de la globalización. No es hasta hace poco que un nuevo término se asoma, contrario, el de la desglobalización, políticamente, económicamente, geográficamente, culturalmente. Me lo pregunto cuando todos o casi todos vivimos con una especie de apéndice en la mano, como es el dispositivo, un celular. Hoy en Voces tengo el enorme gusto de contar con un grupo de artistas que reflexionarán en torno a la desglobalización en la cultura y nos compartirán una obra de su autoría. Bienvenidos y muchas gracias. ¿Qué tal? Yo soy Gilda Medina, soy artista visual. Actualmente me dedico a la pintura de tiempo completo. ¿Cómo responden las prácticas artísticas a la cultura de la desglobalización actual? Creo que actualmente sucede algo muy interesante y es que muchas personas, muchos artistas están volteando o están empezando a prestar atención a lo que tenemos cerca, es decir, a lo local. Al menos en mi caso creo que ha sido así. Creo que en la pintura, trabajar desde la pintura como una actividad creativa, pero también intelectual, te sitúa en un lugar en el que constantemente estás cuestionándote y preguntándote por qué haces las cosas, por qué de esa manera. Mi práctica parte de la contemplación, pero no solo desde la nostalgia ni tampoco como una evasión, sino como un método político que me permite documentar y a la vez proponer una reinvención de ese paisaje. Para mí la apuesta sería representar el paisaje no como una forma estática, sino captar ese tránsito de un paisaje que está en un constante cambio. Esto como una forma de convivir con este tipo de transformaciones que suceden fuera de el radar de las narrativas hegemónicas, es decir, desde la periferia. Me interesa mucho lo que no queda siempre registrado. También mencionar que el paisaje no es algo que está ahí y que lo copiamos. Am, en realidad el paisaje es algo que inventamos. Al menos es así en el arte. Partiendo de lo que vemos, yo empecé a prestar recientemente mucho interés al paisaje visto desde la carretera. Yo ya no vivo en el Estado de México, vivo en la Ciudad de México, pero bueno, yo viajo constantemente y también creo que eso ha modificado la forma de relacionarme con el paisaje. Ahora he contemplado mucho el paisaje desde el camino y empecé ahora una serie sobre paisajes de carretera, pero específicamente me interesó pintar los puestos de barbacoa que están en la carretera yendo hacia Hidalgo o hacia el Estado de México. Me pareció fascinante la extrañeza que producen estas carpas gigantes de colores y que además son provisionales porque solo se colocan los fines de semana. Son parte de la economía y de la vida social de quienes habitan ciertos territorios. Creo que observar y retratar un paisaje así nos dice mucho de cómo habitamos ciertos territorios. Me interesa mucho seguir explorando estos paisajes, no solamente como alguien que transita esos espacios, sino también como creadora, como alguien que piensa, que siente y
que reinventa estos paisajes desde la pintura. Bueno, pues en mi experiencia aún no he advertido un impacto directo o significativo. Eh, Pienso que si se mantiene o se agudiza la cultura de la desglobalización, lo que se verá afectado principalmente sería la comercialización y la distribución, la exhibición también del arte, eh, sobre todo en disciplinas en las que el objeto sea físico o de grandes dimensiones. No sé si en todas las disciplinas tenga el mismo impacto. No sé, tal vez en las artes audiovisuales sea distinto, en la literatura. Eso en cuanto al aspecto comercial y de difusión. Eh, con respecto ya a la práctica artística en sí, a la producción, creo que se pueden ver afectadas cosas como las residencias artísticas, eh, las ferias de arte tal vez, las exposiciones, sobre todo lo que tiene que ver con los intercambios internacionales. Eh, También creo un aspecto negativo, un impacto negativo podría darse en que se genere una instrumentalización ideológica del arte, que, que se le dé un uso propagandístico. Mm, Dentro de los aspectos positivos, creo que se, tal vez se dé un mayor interés en discutir y replantear ciertos, la importancia y la vigencia de ciertos fenómenos artísticos o valores artísticos, como podrían ser la universalidad, la autenticidad, la función del arte. eh, y bueno, al final, como con cualquier actividad esencial, eh, las prácticas artísticas tendrán que generar dinámicas distintas pues para adaptarse y desarrollarse en este nuevo contexto. Y bueno, pues ese es mi comentario. Mi nombre es Víctor Hugo Jacome y soy pintor. Hola, muy buen día, Juan Carlos, un saludo y bueno, también a todo el público, a todos los presentes, un saludo de mi parte. Yo soy Yuve Ortiz, soy artista plástico, trabajo en la escultura y la pintura. Y bueno, quisiera hacer una reflexión, una breve reflexión sobre pues lo que se me pregunta, ¿no? Sobre la parte cultural y la desglobalización que se está presentando en nuestros tiempos actuales. Es un proceso interesante porque, bueno, pues durante muchos años, décadas, el mundo ha vivido una globalización, ¿no? En lo económico, en lo político, y actualmente, bueno, se están dando cambios interesantes, ¿no? De 180 grados en la que las políticas culturales, las políticas económicas, primero que nada, se están cambiando, se están
dando barreras, ¿no? Barreras económicas entre los países. Y bueno, eso también, pues, por lo tanto, ¿no? Se están dividiendo, ¿no? Se están haciendo muy marcadas las diferencias económicas, políticas, culturales entre las naciones del mundo. En ese sentido, en México, pues también, ¿no? Se están viviendo cambios que repercuten, ¿no? Primero que nada, pues como lo comentaba anteriormente, en la economía, en la política, pero también en la cultura. Se le están dando espacios, ¿no? A las culturas originarias, ¿no? De nuestro México antiguo y bueno, pues todas las tradiciones, ¿no? Habían sido expresiones culturales que habían estado en cierta manera, no se les había dado tanta, bueno, sí, ha tenido mucha difusión, pero bueno, ha tenido ahorita un espacio más relevante que la cultura, que las expresiones de la globalización. ¿No? ¿Qué podemos entender como este arte de la globalización? Bueno, pues todo lo que tiene la influencia de lo que se conoce, ¿no? Como la cultura occidental, en la que, bueno, pues se le da, pues tenía una prioridad, ¿no? Las expresiones del mainstream, ¿no? Esa, de la moda, ¿no? De la instalación, el performance, ¿no? Y bueno, pues también en la música. ¿No? En el teatro, en muchos tipos de expresiones. Entonces ahorita se está volviendo a retomar expresiones que habían sido relegadas. Y es importante que se dé este cambio también, ¿no? Porque, bueno, pues hay que darle el espacio a la pluriculturalidad. Es importante porque muchos artistas que no hacen ese arte de moda de la moda, la corriente mayor, ¿no? Que se ha hecho, sobre todo en los focos occidentales, de los países occidentales, la instalación y el performance, bueno, pues ahorita se le da cabida, ¿no? A lo, pues vamos a decirlo, a lo nacional, a expresiones más de ese tipo. Y es importante porque, pues sí, hay que darle cabida, ¿no? A todas las manifestaciones, a las expresiones que no necesariamente tienen que ver con una moda. Y bueno, pues en ese sentido, pues yo yo sé que muchos artistas no lo toman en consideración, ellos ya están enfocados a una manera de crear el arte, pero es importante que se abrieran espacios también en los recintos culturales a otras manifestaciones como respuesta, ¿no? A esta desglobalización que se está viviendo, ¿no? Pues yo entiendo que los museos también se manejan por intereses económicos, ¿no? Artistas que pues son bien cotizados y que bueno, pues ya tienen sus espacios en los museos para respaldar el valor artístico de esos artistas. Pero también existen otras expresiones tan valiosas como esas, ¿no? Yo considero y bueno, pues a lo mejor hasta en la educación podría haber cambios, ¿no? En la forma de educar, a que existen otro tipo de expresiones más genuinas, más propias, sin caer en modas. Y bueno, si no lo hace la educación, pues quedaría como obsoleta. No se actualizaría a los tiempos actuales, ¿no? Al tiempo, bueno, valga la redundancia, ¿no? Al momento. Ujú. Entonces es muy importante que en el arte se actualice también, ¿no? Se tome conciencia de lo que se está viviendo, porque pues también repercute, ¿no? En la vida de un creador, pues también repercute esta situación. Ajá. Entonces, bueno, pues es un tema muy interesante que se prestaría, ¿no? A escuchar otras opiniones y bueno, pues de mi parte, esa sería mi opinión. Pues muchas gracias y un saludo. Hasta luego. Adiós.
¿Qué sucede con las prácticas artísticas contemporáneas ante la cultura de la desglobalización actual? Romper con la ficción que han convertido al arte en una categoría totalizante de los artistas solo en el mercado global, sus instituciones, premios y sistemas de validación. Este panorama nos exige y nos da la oportunidad de romper este esquema simplemente decorativo de la pintura, ir camino hacia que la pintura, en el caso que es lo que nos compete, vuelva a tener un significado en la sociedad, vuelva a tener conocimiento, vuelva a transmitirlo, vuelva a transmitir sensaciones, emociones, sentimientos, inclusive sirva de cohesión social en entornos comunitarios, ¿no? Que no sea un simple decorado o la simple campaña de una marca como la que tengo aquí, mi sudadera, ¿no? O que sirva para los intereses políticos de los burócratas culturales y de su estructura partidista ideológica. En esta coyuntura actual, pues hay un agotamiento, tenemos esa necesidad de desinstrumentalizar, en este caso la pintura, en general todas las artes, para también desvincularla del consumo, o sea, la pintura no se consuma, se aprecia, y desvincularla también de la propaganda, de las corporaciones, de las instituciones políticas, de las ONGs con intereses en otros fines que se disfrazan humanitarios, o sociales, etc., y volverlas al camino de una disciplina independiente con sus formas de aprenderla, con sus formas de expresarla, con sus formas de comunicar, con sus formas de transmitir, con sus riquezas, con su tradición, con su cultura. Desde décadas el globalismo liberal ha desdibujado las diferentes artes, lo ha convertido superficial, ha hecho que se vuelva como un modo de entretenimiento, un modo de distracción, pero ha perdido su simbolismo. Simbolismo que dan las películas clásicas, por ejemplo, ¿no? Como la trilogía azul, blanco o rojo, o por ejemplo, como podría ser Guernica, ¿no? Todo el mundo cree que habla sobre el bombardeo y la guerra, ahí lo han encasillado, pero es un cuadro metafísico tremendo, ¿no? La pintura pues ha dejado también en ese sentido de preocuparse por la composición, de preocuparse por la transmisión de valores y se ha olvidado un poco la técnica o la idea, ¿no? O sea, vivimos en un mundo en donde la idea rige sobre la razón, ¿no? Y no vivimos en un mundo en donde la razón y la idea deben conectarse también con el amor. Tenemos que entender que tenemos la oportunidad como creadores de acercarnos a la sociedad, quitarnos el disfraz y la máscara que nos han impuesto de artista consumo, no sé, este tipo de Basquiat, ¿no? Este tipo de artista maldito, o Dalí, de esa imagen pública, y conectarnos con nuestra comunidad, llevar hacia el Lorca, ¿no? Llevar a las comunidades, a la gente, el arte, descentralizarlo, sacarlo de la ciudad, sacarlo de los circuitos culturales y empezar a hacer una labor en las comunidades, ¿no? Coleccionismo directo, no becas, no buscar becas, estancias, limosnas del gobierno, limosnas de la corporación. No, lo que tenemos que buscar es que el gobierno incentive a la sociedad a que aprecie las artes, en este caso la cultura, y que genere mecanismos a las pequeñas, medianas, al pequeño coleccionista que fomenten la compra y el coleccionismo de obras y poder llevar conocimiento, llevar cultura y rompiendo al hombre masa que nos ha convertido en